Hola chicas, bienvenidas a otra clase de nuestro curso de Sistema Educativo y Políticas Públicas para la Primera Infancia. Hoy día vamos a hablar acerca de dos temas sumamente relevantes que son parte de esta unidad introductoria, que es la introducción a diversos conceptos relacionados a política pública, qué entendemos por política, qué entendemos cuando hablamos de la política también como un resultado, y también respecto al ciclo de implementación de las políticas públicas. Y luego, en otra cápsula, vamos a hablar un poco más en detalle del tema de educación y constitución, ya un poco en la línea de lo que les comenté en la primera clase, en que íbamos a estar un poco conectando el contenido de esta asignatura con temáticas de la contingencia, y qué más contingente que la redacción de una nueva constitución y todo el proceso que estamos viviendo. Así que ahora voy a pasar a compartirles pantalla y vamos a empezar con esta clase. Bueno, vamos a partir con nuestra clase del día de hoy. Lo primero que quiero comentar con ustedes es este extracto de un texto que está acá citado acá abajito, y que habla de que la política es un concepto a la vez familiar y abstracto. Un concepto que muchas veces es dotado de cargas positivas y cargas negativas en cuanto a su significado, y que la noción misma de política puede variar de acuerdo al ámbito y el momento en donde se emplea. Entonces esta frase un poco nos invita a reflexionar de las distintas conceptualizaciones que la sociedad en su historia y hoy día especialmente tiene respecto a la política. Hoy día hay una concepción muy negativa de la política y del sistema político en sí mismo, un tema que tiene que ver con los diversos casos que han habido en donde vemos que la ciudadanía finalmente no logra que el sistema político sea un traductor de sus demandas, sino que es un sistema que empieza a muchas veces trabajar para sí mismo, que no es finalmente el objetivo de un sistema que tiene que gobernar la democracia y que tiene que conducir los procesos sociales. Entonces, uno cuando va en la calle o cuando habla con la gente te dice, no, yo no quiero saber nada de los políticos, no, yo soy apartidista, no, yo no quiero saber nada de la política, pero la política va más allá que el acto mismo que desempeñan quienes están en cargos públicos, y tiene todo un trasfondo que, si bien no puedo ahondar tanto más en esta clase debido a las poquitas sesiones que tenemos, sí vamos a hablar de una específica parte de la política, que es la generación de políticas públicas. Entonces, mi propuesta para esta clase, en primer lugar, es entender la política como una herramienta para la gestión del conflicto. Esta es una práctica que una comunidad lleva a cabo para regular conflictos entre los grupos, y cuyos resultados son decisiones que obligan a cierto actuar a una totalidad o a una parte de los miembros de la comunidad educativa. Entonces aquí yo resalté dos ideas. Primero, gestión del conflicto social, ¿ya? El estallido social del año 2019 nos invitó un poco a mirar cómo gestionar toda esta diversidad de opiniones, diversidad de realidades, y generar una serie de políticas que finalmente pudieran canalizar muchas de las demandas que se estaban impulsando. Por eso la imagen que les pongo acá al lado. Entonces hubo una necesidad de efectivamente gestionar ese conflicto social que estaba en ebullición y que se estaba transformando en un conflicto que iba en una escalada de violencia importante, debido a esta sensación de no satisfacción y de no conexión con la realidad. Entonces es importante aquí esta idea de la política que logra ponerse en el medio de este conflicto y lograr poner de acuerdo a las distintas partes. Y aquí otro elemento central de una política pública es que obliga a una parte de la sociedad, o a la totalidad, dependiendo de qué normativa estamos hablando, a ser parte de esto. O sea, el acuerdo que se hizo para la nueva constitución nos obliga, entre comillas, como ciudadanos a también ser parte de ese proceso de escribir la nueva constitución. Sin desmedro de ninguna de las visiones que puede decir que no era la forma, que había que haber hecho otras cosas, etc. Pero es un buen ejemplo de cómo es necesario, o en el fondo la política busca gestionar este conflicto y al mismo tiempo obligar a que una parte de la población siga cierto curso al momento de tomar decisiones respecto a ello. Entonces,
aquí una de la que yo les planteo acá en esta presentación es que la política es una respuesta colectiva a ese desacuerdo también. Lo que se hace en el Congreso, cuando ustedes van a votar, cuando ustedes conversan en su centro de estudiantes, cuando ustedes muestran distintas opiniones, también es un espacio en donde la política permite ir dialogando en espacios donde no hay homogeneidad de las opiniones, ¿ya? Y aquí importante también que si bien hay una gestión del conflicto, no necesariamente eso significa que se resuelva el conflicto. Ya el Estado puede responder con ciertas políticas a ciertos conflictos, pero no por eso efectivamente ese conflicto se va a terminar. El Estado puede empujar que se vaya terminando con los campamentos y comiencen a construirse viviendas sociales, pero hay muchos campamentos que hoy día siguen surgiendo y hay una necesidad muy creciente de viviendas sociales, y a pesar de que el Estado sigue empujando esas políticas públicas, no se logra resolver ese conflicto. Porque, bueno, en ese caso hay temas que son mucho más de raíz, que es la mera necesidad de una vivienda propia, digamos. Entonces, aquí podríamos hablar mucho acerca de la idea de dónde viene la política, de cuál es el concepto, de cuál ha sido la historia, pero mi propuesta para esta clase y para también focalizar un poco lo que queremos darle fuerza a este curso, es entender la política como una herramienta para gestión de un conflicto social, no tiene por qué ser un conflicto que tenga que ser extremo, sino que pueden ser diferencias de opiniones también. Entonces, aquí vamos a hablar, además de la política como una herramienta que gestiona, también vamos a hablar específicamente de las políticas públicas, como la acepción de una política como resultado. ¿En qué sentido? La política pública viene efectivamente a resolver o busca, tiene como objetivo resolver una demanda, un conflicto que se está dando en la sociedad, y por ende se transforma en un resultado a su vez. Entonces, las políticas públicas, quiero que nos detengamos en estas tres ideas, pueden entenderse como un conjunto de decisiones y no decisiones que tienen como foco un área específica de conflicto o tensión social. El no hacer algo respecto a una situación determinada también es una decisión, ya también puede entenderse como una política. Por eso no necesariamente es como es la acción misma, sino que es la gestión de este conflicto. Las decisiones, además, en el marco para una política pública, son tomadas dentro de un marco institucional, es decir, nosotros tenemos una constitución, tenemos una ley, tenemos leyes orgánicas que son las que rigen distintos sectores de la sociedad, y es dentro de ese marco institucional ya prearmado que el Estado, el Congreso, crea políticas públicas que tienen que responder a ese marco. Y además, como les mencioné anteriormente, estas políticas públicas tienen un componente de obligatoriedad respecto a los distintos ciudadanos y dependiendo de cómo la política pública se focaliza en ciertos grupos o no, ¿ya? Y otro elemento importante es que las políticas públicas son elaboradas por un conjunto de actores. No solamente uno puede pensar en el Congreso, en el Ejecutivo, sino que hay muchos actores dando vuelta y siendo parte del proceso de formación de una política pública. Y además, aquí otro elemento central de la idea de las políticas públicas es que son soluciones específicas, ¿ya? No es como que nosotros vayamos a dar soluciones que sean macro, sino que las políticas públicas vienen a responder a necesidades que son muy focalizadas, que son necesidades que están dentro de algún área, educación, salud, vivienda, trabajo, innovación, tecnología. Entonces, son súper focalizadas en la materia en que tratan. Y eso también permite este manejo de los distintos asuntos públicos.